Bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a ver cómo trabaja la red neuronal, la que escogimos nosotros, ¿no? Que es para realizar una clasificación de fotografías en nuestro caso. Bueno, eh, como lo dije anteriormente, identificamos el problema a tratar con una red neuronal, que es elaborar un método que clasifique fotografías según una categoría, ¿sí? Entonces, como dato principal tenemos que tener un dataset o una base de datos donde tengamos nosotros fotografías, ¿sí? ¿Qué características van a tener las fotografías? Hay que tener especial cuidado en esto cuando se elabora un clasificador de fotos, pues a modo didáctico y a modo de inicio para aprender a ver las redes neuronales de otra manera. Bueno, ¿qué características deben de tener? Deben de tener los píxeles, que serían la dimensión de ella, qué cantidad de dataset o base de datos de fotografías debemos tener, y nosotros vamos a escoger unas fotografías muy pequeñas, para que nuestra red neuronal sea más veloz en el entreno y el modelo interprete rápido, y para poder dar una explicación un poco más concreta de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de nuestra fotografía? Bueno, nosotros sabemos que el computador como tal no mira las fotografías como las miramos nosotros, él las mira cuadrito por cuadrito. Esos cuadritos van a tener una variación de colores que al final, al unirlas como un rompecabezas, vamos a tener es una imagen proyectada en esa cantidad de datos. Eh, a modo gráfico, nosotros diríamos que la fotografía se representaría así dentro de un computador, en una matriz de n por x, de acuerdo al tamaño que tenga ahí. En nuestro caso, vamos a tener una fotografía de 28 píxeles de ancho y 28 píxeles de alto, ¿sí? Para un total de 784 píxeles o cuadros, que diríamos nosotros. Eh, ¿Qué podría aquí ir? Bien sea una letra, una imagen, qué sé yo, lo que tenga la fotografía. Para nuestro caso, ¿qué va a tener? Ella va a tener artículos de moda, como lo es zapatos, eh, ropa como tal, accesorios, eso es lo que va a tener. Entonces, como lo había explicado anteriormente, para nuestra red neuronal artificial, nosotros vamos a tener un dataset de artículos de ropa, como lo es calzado, buzos, blusas, chaquetas, bolsos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar un dataset didáctico, por decirlo así, que será usado y que será descargado. El dataset se llama Fashion MNIST, ¿sí? Con una cantidad de datos de 60.000 imágenes, que esas imágenes serán las que van a entrenar a nuestra red neuronal, como lo había mencionado yo anteriormente, y 10.000 imágenes que serán el set de evaluación, ¿sí? Estas imágenes, estas 10.000 imágenes, son las que nosotros podemos utilizar para preguntarle a la red neuronal qué tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tenemos que importar estos datos en TensorFlow. En TensorFlow es lo que vamos a utilizar nosotros para elaborar nuestra red neuronal. Vamos a utilizar TensorFlow, vamos a utilizar Python y, y un editor de texto que se llama Visual Studio Code, perdón, que es donde vamos a trabajar nosotros. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Qué es lo que va a pasar? Descargamos el set de datos, y en nuestro equipo lo que se va a hacer son 4 arreglos, ¿sí? 4 array que llamamos nosotros, donde estará primero el set de entreno, las etiquetas o los nombres, los nombres de la ropa o de los artículos. Tercero será el set de evaluación y también sus etiquetas, ¿sí?
¿Qué tenemos que hacer antes de elaborar nuestra red neuronal? Tenemos que preparar nuestras imágenes. ¿Cómo así? ¿Cómo así preparar las imágenes? El equipo como tal, para poder entender que eso es una imagen, o bueno, el computador como tal no sabe que eso es una imagen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que organizar ese dato de manera de que el computador entienda que eso es un patrón secuencial con el cual a futuro, si colocamos otro patrón secuencial, puede decir si es similar o no es similar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preparar nuestras fotos, nuestras imágenes en valores de entrada para nuestras neuronas artificiales. Verificamos el estado de nuestras fotos, su dimensión y los valores para los píxeles. ¿Qué quiero decir? Yo más adelante, cuando ya esté elaborando la red neuronal, explico un poco más concreto esto. ¿Qué dimensión van a tener nuestras fotos? Van a ser fotos pequeñas de 28 por 28 píxeles. Los valores estarán dados de 0 a 255, que quiere decir la tonalidad de la foto, ¿sí? En este caso, pues van a ser fotos que van a tener un tono oscuro, que será denotado con el valor 0, y un tono claro, que será denotado entre 255. Pero estos valores son muy altos para evaluarlos en nuestra red neuronal. Entonces, por consiguiente, pasamos estos valores a valores que van a ir de 0 a 1, que va a ser un poco más sencillo para que nuestra red neuronal logre interpretar esos valores, porque ella no está viendo imágenes, ella lo que está es cuantizando valores, y esos valores son los que a futuro va a comparar con los valores de la imagen que se va a evaluar. Y evaluamos que tiene que haber unas, como lo he dicho anteriormente, imágenes de entrada y las imágenes de evaluación. Bueno, así a modo gráfico vamos a explicar es cómo funcionaría nuestra red neuronal, ¿sí? Entonces, como lo dije anteriormente, revisamos nuestras imágenes y sus respectivos nombres o etiquetas, como lo vamos a mencionar, ¿sí? Y ya empezamos a elaborar o a construir un modelo de evaluación que puede ser usado por nuestra red neuronal. Bueno, como lo dije anteriormente, nuestra fotografía estaría denotada en una matriz. Pues aquí, valga la redundancia, el ejemplo es un poco básico, pero es mejor entenderlo así. Tendríamos una matriz de n por m, ¿sí? Que sería el tamaño de los píxeles. En este caso, este píxel tendría estos datos, o este puesto, o esta ubicación, que viéndolo pues de una manera como un poco menos compleja sería esto. Llevaría un orden, ¿sí? O sea, nunca este píxel lo vamos a encontrar aquí o este píxel por acá abajo. Él ya lleva un orden que ya el computador lo logra interpretar. Entonces, para que nuestra red neuronal trabaje más sencillamente, lo que nosotros haríamos es pasar esta matriz a un arreglo como más lineal, menos complejo, en una sola línea, en el cual el computador lo que va a hacer es leer esto que hay aquí, almacenarlo, leer esto que hay aquí, almacenarlo, y así sucesivamente. ¿Para qué? Estas entrarían o vendrían a ser las entradas de nuestra red neuronal, ¿sí? Como lo dije anteriormente, hay varias formas de dibujar una red neuronal. Aquí lo hicimos un poquito menos gráfico. Entonces nuestra red neuronal, ¿qué es lo que haría? Estos datos estarían entrando aquí, previamente interpretados, es lo que estoy diciendo, y cada dato se convertiría en una entrada de nuestra neurona, ¿sí? Aquí dentro de las neuronas, ¿qué es lo que pasa? Hay una función de activación, ¿sí? Ya más adelante lo explicamos. Hay una función de activación que es la que entra a evaluar esos datos. Como lo dije anteriormente, estos datos van a estar convertidos en valores de 0 a 1. Esta función lo que hace es evaluar esos datos, almacenarlos, interpretarlos internamente, para previamente luego dar un valor de salida que nosotros esperamos, ¿sí?
para cuando ya este modelo esté entrenado y nosotros ingresemos una nueva fotografía, él va a comparar estos valores de salida con los otros valores de salida de lo que solicitamos evaluar. Bueno, cuando decimos que es una función de activación, es lo que hemos estado aprendiendo durante todo este semestre, lo que el profesor, como decimos nosotros, se ha matado explicando para poder interpretar esto. Bueno, aquí tenemos lo que es hay 3 funciones, hay muchas más, lógicamente hay muchas más funciones, pero para modo de explicar tenemos esto. Tenemos 3 funciones, que es la función sigmoide, la función tangente hiperbólica y la función ReLU. ¿Sí? Entonces, en la función sigmoide nosotros tenemos que los valores que nosotros vamos a evaluar pueden estar entre 0 y 1 y puede tener valores positivos y negativos. En este caso, los valores de salida pueden tener valores positivos, que los valores de entrada pueden tener valores positivos y negativos, y los valores de salida solo positivos porque están en el eje superior de las Y. ¿Sí? ¿Para qué estos datos? Porque nosotros anteriormente dijimos que estos datos que estaban en valores de 0 a 255 los vamos a pasar de 0 a 1. Nosotros tenemos de 0 a 1, 0 para el valor más oscuro y 1 para el valor más claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al evaluar una función de activación? Lo que hacemos es ver de estas funciones, pues aquí tengo 3, son muchas más, como lo dije, de estas funciones, cuál se acopla a los datos que nosotros queremos evaluar. ¿Sí? A continuación tenemos una función tangente hiperbólica, que esta está denotada que va a tener valores positivos y negativos, tanto para las salidas como para las entradas, y los valores van a estar entre 1 y menos 1 en la salida. ¿Sí? En la función de activación ReLU, que es lo que hay en la función de activación ReLU, ella solo va a tener valores positivos y negativos en la salida. Las entradas pueden ser negativas, pero ella, como lo menciona aquí, si una entrada está por debajo de 0, ella la iguala a 0 o la convierte en 0. ¿Sí? Pues dando esta explicación, lo que nosotros podemos entender es que nosotros, en este caso, que tenemos solo valores entre 0 y 1, podemos utilizar esta función de activación, que es la más idónea y la más acorde para nuestro modelo a utilizar para evaluar estas fotografías, como lo dije anteriormente.